Advertencia. Las historias de esta temporada abordan situaciones que pueden ser traumáticas o dañinas, especialmente para menores de edad y personas sensibles. Regresa la maldad, regresa la noche. Soy Uriel Reyes, creador de Relatos de la Noche, donde comparto historias para quienes disfrutamos sumergirnos en las más terribles pesadillas. La maestra estaba tirada en el suelo. Sus manos estaban completamente destrozadas. El contenido de estas historias no es apto para sensibles. Desafía la oscuridad y te hace adentrarte en relatos tan impactantes que no podemos mostrar en ninguna otra plataforma. Su hijo estaba acurrucado a su lado, con su cabeza en el regazo de su madre, con las muñecas ensangrentadas. Los invito a escuchar la nueva temporada de Relatos de la Noche sin censura, disponible muy pronto con un nuevo episodio cada semana solo en Podimo, donde también puedes escuchar otra de nuestras producciones originales, Criaturas de la Noche, una colección de los entes más aterradores en la historia de este programa. Relatos de la Noche sin censura es una producción de Relatos de la Noche y Sonoro, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Veladores, guardias nocturnos. Este es quizás uno de sus temas absolutamente favoritos y entendemos por qué. ¿En qué otro trabajo, en qué otro empleo estarías más expuesto a vivir una experiencia paranormal, a volverte protagonista de Relatos de la Noche? Este episodio va dedicado a todos los veladores y a toda la gente que tiene que trabajar de noche mientras la mayoría duermen en la supuesta seguridad de su cama. Así que prepárense, porque es momento. Y quédense al final, porque la última historia de esta noche es probablemente de las más aterradoras del año. Cierra los ojos y permítete escuchar. Déjate llevar por los siguientes Relatos de la Noche. No puedo decirles en qué lugar trabajaba exactamente, porque todavía tengo conocidos ahí y no quiero meterme en problemas, pero les puedo asegurar que la mayoría va a adivinar de qué centro comercial hablo. Es una de las plazas más grandes y más conocidas de la Ciudad de México, y curiosamente también una de las que tienen fama de estar más embrujadas, de tener actividad paranormal. Eso lo dicen tanto empleados como guardias y hasta clientes que se quedan cuando ya casi es hora de cerrar. Cuando entré a trabajar como vigilante nocturno, pensé que todo eso eran solo historias para asustar a los nuevos. Ya saben, que si se escuchan voces, que si se aparece una señora en los baños, que si los maniquíes se mueven solos, cosas así. Pero conforme pasaron las semanas, me di cuenta de que había algo en ese lugar que no se sentía normal cuando caía la madrugada. En el turno nocturno éramos pocos, cada quien tenía su sección. Mi recorrido empezaba en los estacionamientos, subía por los pasillos centrales y terminaba en el último piso, cerca de la zona de restaurantes. Todo esto cuando el centro comercial ya llevaba horas cerrado, cuando el silencio era absoluto, cuando el único sonido era el de alguna máquina de limpieza a lo lejos o el eco de nuestros propios pasos. Yo desde la primera semana empecé a escuchar cosas, no ruidos fuertes ni espectaculares, voces, nada más, y eso que yo no soy nada sensible a lo paranormal. Escuchaba a veces como conversaciones apagadas, muy lejos, como si alguien hablara dentro de las tiendas oscuras. Subía, bajaba, revisaba, nunca encontraba a nadie, nunca encontraba nada raro. Pensaba que tal vez eran los ecos de algún radio, algún sonido que se metía de la calle, o hasta el eco de tanta gente que estaba ahí durante el día. ¿Será posible? Así como dicen que se escuchan niños de noche en las escuelas, que porque dejan ahí su energía. Pero cuando lo comentaba con algún compañero, me decían que ellos también las escuchaban, y que mejor me fuera acostumbrando.
Hasta que una noche me pasó algo que no se me va a poder olvidar. Una de esas cosas que, aunque tuviera explicaciones lógicas, no iba a lograr calmarme. Era entre semana, lunes, casi estoy seguro. Poco después de las 2 de la madrugada. Yo iba terminando mi ronda en el último piso cuando, desde el barandal, vi movimiento en el piso de abajo. Al principio solo vi la silueta de reojo, pequeña, baja, como de un niño o de alguien agachado. Llevaba algo encima, como mucha ropa colgada o varias capas encima. Corría muy rápido, zigzagueando por ese largo pasillo frente a los locales cerrados. Mi primera reacción fue pensar que era un ladrón, no por fantasmas, no por historias, por protocolo. Así que bajé corriendo por las escaleras apagadas para interceptarlo. Cuando iba ahí alcancé a ver, casi con seguridad, que eso se metió corriendo hacia una de las tiendas de ropa, una de esas grandes que tiene escaparates amplios y varias entradas. Cuando llegué ahí todo estaba cerrado perfectamente. Nada ahí mostraba algún daño o señales de haber sido abierto. Alumbré con mi lámpara hacia adentro. Todo parecía en orden. Aún así, algo me hizo quedarme unos segundos más. Vi una especie de movimiento mínimo, como si algo se hubiera deslizado ahí dentro. Revisé alrededor. No había ninguna otra forma de entrar allí salvo por las puertas frontales. No se había activado ninguna alarma. Para dejar constancia, como siempre hacíamos, saqué mi celular y tomé una foto de la tienda desde afuera, mostrando las puertas cerradas, los escaparates intactos. Era parte del procedimiento por si más tarde alguien decía que faltaba algo o había algo raro. Una foto como prueba de que todo estaba bien. Luego me di la vuelta para seguir con el recorrido. Di unos pasos, pero, aunque no escuché nada, tuve la sensación de que algo se movía detrás de mí. Me giré. Nada. Tomé otra foto más por seguridad antes de alejarme, y así seguí con mi ronda. Al terminar mi turno ya en la mañana, al entregar el reporte a mi supervisor, le mostré las fotos. Le conté lo que había visto corriendo en ese piso y cómo se había metido a esa tienda. No me creyó del todo, o nada, hasta que vio las fotos. La primera mostraba la tienda perfectamente cerrada, con los maniquíes en su posición natural, rígidos, mirando al frente, vestidos con ropa de temporada. Pero la segunda foto, aunque parecía igual, no lo era. Él me señaló algo que yo no había notado. Uno de los maniquíes había cambiado de posición. En la segunda foto su cabeza estaba girada. Parecía mirar directamente hacia donde yo estaba parado. No había forma de que alguien hubiera entrado. No había alarmas, no había registros, no había nada. Nadie pudo haber movido ese maniquí. Pero ahí estaba la imagen. Mis compañeros me hicieron bromas. Algunos decían que era Photoshop, otros que seguro era un juego de sombras. Pero yo estuve ahí y sé que no fue una simple sombra. Eso ni siquiera tendría sentido. La sensación de que algo se movió ahí dentro fue completamente real. Además, la figura que vi corriendo no se me olvida. Seguí trabajando algunos meses más en ese centro comercial. Escuché otras voces y tuve otras noches inquietantes, pero nada fue tan claro como esa vez, esa imagen, ese maniquí que parecía mirarme directamente en medio de la madrugada. Y créanme, en un centro comercial vacío, a las 2 o 3 de la mañana, no hay nada más perturbador que la sensación de no estar completamente solo. Mi nombre es Nancy y soy fan de Relatos de la Noche desde hace más de 5 años. Escucho todos los episodios siempre. A veces en el trabajo, otras en el transporte y muchas antes de dormir, aunque sé que no debería, porque después me quedo pensando en cada historia. Siempre he creído que muchos de los relatos se parecen a cosas que nos pasaron en mi familia, pero esta no se parece a ninguna.
esta es la que más me ha marcado. Durante mucho tiempo escuché nada más, pero hoy quiero compartir la historia más fuerte que vivió alguien de mi familia. Es la historia que hizo que mi padre dejara el trabajo de velador después de muchos años. Y aunque nos contó varias experiencias que tuvo en ese lugar en específico, esta fue la más clara, la que lo hizo cambiar para siempre. Mi papá trabajó como velador en un yunque durante más de una década. Para quienes no estén familiarizados, un yunque es un deshuesadero de autos. Enormes patios llenos de carros chocados, oxidados o desarmados, apilados unos sobre otros, con cientos de piezas de valor que se revenden. Miles. Este yunque en particular estaba en las afueras de la ciudad, en una zona bastante aislada. Por el frente daba a la carretera. Se alcanzaban a ver las luces de los autos pasando a lo lejos, pero no había alumbrado público ahí. Por la parte trasera, digamos que colindaba con un camino de terracería que se extendía kilómetros hacia el despoblado. Colinas secas, terrenos vacíos. Ni una sola casa. Nada. De noche, dice mi papá, que mirar para atrás era como ver a un agujero negro. Los intentos de robo no eran todos los días, pero sí frecuentes, sobre todo por atrás, porque la barda era más vieja y el terreno menos vigilado. Por eso mi papá hacía varios recorridos cada noche. Ahí tenía una cuatrimoto vieja que usaba para dar la vuelta completa al perímetro, una lámpara potente, su radio y una macana que cargaba siempre en el cinturón. Después de tanto tiempo conocí el lugar como la palma de su mano. Sabía cuando un ruido era normal, el metal crujiendo por el frío, por ejemplo, y cuando algo no encajaba. Aquella noche comenzó como cualquiera. Era invierno, así que el aire era frío y seco, sobre todo ahí, en el semidesierto. Alrededor de las 2:30 de la madrugada salió a hacer una de sus rondas rutinarias. Avanzaba despacio por los pasillos de chatarra, alumbrando entre las filas de autos, verificando candados y rejas. Al llegar a la parte trasera, detuvo la moto para escuchar mejor. Ahí no había nada, ninguna luz, solo el sonido del viento levantando tierra. Por alguna razón no le hizo confianza tanto silencio, así que se fue a hacer una de las rondas externas. Salió del yunque y rodeó por afuera para ir a revisar el camino de atrás. Era un terreno enorme, así que tardó varios minutos en llegar hasta allá. Y ahí, en lo más oscuro, vio algo muy extraño. Una figura caminando a lo lejos, justo por el camino de terracería. No se trataba de alguien intentando brincar la barda. Era alguien que arrastraba los pies e iba siguiendo el camino, paralelo al terreno del deshuesadero, como si simplemente pasara por ahí. Pero no había ningún por ahí. Como les digo, no había pueblos, ni ranchos, ni rancherías, ni tiendas. Era un camino que no llegaba a ningún lado. Al principio pensó que podía ser alguien perdido, algún borracho que había salido de la carretera y tomado la vereda equivocada. Así que levantó la lámpara y lo enfocó. Era un hombre delgado, sucio. Iba descalzo. La ropa estaba tan deteriorada que el pantalón arrastraba contra el suelo, ocultándole por completo los pies. La camisa colgaba como si le quedara grande, o como si el cuerpo debajo se hubiera consumido. Las manos le colgaban flácidas a los costados, exageradamente delgadas, casi en los huesos. Y lo más inquietante, no reaccionaba a la luz. Mi papá le gritó: compa, ¿qué anda haciendo ahí? No hubo ninguna respuesta. Lo repitió una segunda y una tercera vez. Nada, solo silencio, mientras aquel hombre seguía avanzando. El hombre no giró, no aceleró, no hizo ningún gesto. Solo caminaba arrastrando la tela de su ropa contra el polvo del camino. Mi papá lo siguió despacio en la moto hasta llegar a una parte del terreno donde había cámaras de seguridad, así que ahí se sintió con más confianza. Apagó la moto, bajó con calma y se aferró a la macana. La lámpara temblaba un poco en su mano, no porque estuviera asustado aún, sino por ese frío cortante de la madrugada.
y empezó a caminar hacia esa figura, iluminando el camino frente a él. El aire detrás del yunque era diferente. Ahí para nada llegaba ya el ruido lejano de la carretera. Solo el viento pasando entre las colinas y el crujido de sus botas al caminar. El viento sonaba distinto. Era ese mismo viento que le había hecho salir a revisar. Los reflectores del yunque alcanzaban a alumbrar hasta cierta distancia, unos metros, y más allá todo era un negro profundo. Cuando estuvo a unos cuantos pasos de alcanzarlo, el hombre se detuvo, como si hasta ese momento se hubiera dado cuenta de que alguien lo seguía, y lentamente, muy lentamente volteó. Mi papá lo ha contado muchas veces y nunca cambia ni una palabra. No era la cara de un vivo, nos dijo. La luz de la lámpara le dio de lleno en el rostro, y lo que vio fue una cara seca, con la piel pegada al hueso. Las cuencas de los ojos parecían vacías. La boca se tensaba en una especie de mueca, no una sonrisa, ni en un grito de dolor, pero en algo intermedio. Y todo en él, la piel, la ropa, la forma de moverse, parecía como si hubiera salido de la tierra, como si fuera alguien que llevara años enterrado. Mi papá retrocedió un paso, luego otro, sin entender nada, sin creer lo que estaba viendo. Finalmente giró y corrió. Saltó a la moto, la encendió y aceleró a toda velocidad. El camino era terrible, lleno de baches y piedras sueltas. La moto casi se voltea 2 veces y estuvo a punto de caerse, pero no se detuvo. Mi papá solo quería llegar a la entrada. Cuando por fin lo logró, cerró la reja de golpe, temblando, y llamó a la policía. Les dijo que había visto a un hombre muy herido, que necesitaba ayuda. Todavía eso era lo que él quería creer. En cuestión de minutos llegó una patrulla y 2 elementos. Se fueron todos juntos a revisar la parte trasera. Ellos con linternas, mi papá con su lámpara. Recorrieron todo el camino de terracería. Buscaron huellas, restos, alguna prenda, algo. No había nada. Ninguna evidencia de que ese hombre había estado ahí. Lo más inquietante ocurrió al revisar las cámaras. Se veía claramente a mi papá en su ronda, deteniéndose, bajando de la moto, alumbrándose el camino y luego corriendo. Pero no se veía nadie más, ni una sombra, ni una figura a lo lejos, nada. Los policías hicieron un reporte informal y estuvieron regresando por varios días, aunque no podían abrir una investigación oficial, porque ¿qué iban a poner? Un hombre sin ojos en un camino de terracería. Sí querían asegurarse de que no hubiera algún crimen real detrás, en especial por todo lo que pasa en esta zona del país. Durante días buscaron señales de tumbas clandestinas, de fosas, restos, pero el terreno era enorme. Nunca encontraron nada. Para mi papá esa fue la señal. La historia que le hizo entender que esas cosas de las que a veces dudaba, que todo lo que le había pasado antes, era posible. Poco tiempo después decidió jubilarse. Mis hermanos y yo empezamos a turnarnos para ayudarlo en casa y con los gastos, y nunca volvió a trabajar de noche. Créanme que de todas las cosas que nos contó, y fueron varias, esta fue la peor, la más nítida, la que lo dejó temblando incluso años después, y la que, sinceramente, yo nunca he podido sacar de mi cabeza. Gracias por escuchar. Un saludo. Muchísimas gracias por seguir aquí. Ojalá que quede mucha gente porque, como les dije, como les adelantaba, la última historia de esta noche es para mí una de las más aterradoras que hemos recibido en un buen rato. La verdad, yo la pude imaginar por completo mientras la leía. Suscríbanse por favor,
Recuerden que eso nos ayuda mucho y también sus pulgares arriba, sus comentarios. Si disfrutan este contenido es una gran forma de apoyarnos. En la descripción están todos los enlaces que necesitan, incluido el del libro de relatos de la noche. Pero ahora se acabó el intermedio. Continuamos. Hola comunidad, me llamo Julián. Esta historia la quiero compartir porque fue algo que le ocurrió a mi abuelo hace apenas un par de años. Aunque él ya no está en condiciones de trabajar, todavía recuerda con mucha claridad lo que vivió esa noche. Y no fue cualquier noche. Mi abuelo fue maestro la mayor parte de su vida, pero cuando se jubiló su pensión no le alcanzaba. Así que empezó a buscar trabajitos, cosas que pudiera hacer para ayudarse. Entre esas cosas, a veces cubría los descansos el velador oficial de un depósito de microbuses en la ciudad. De combis, de pequeños camiones de transporte público. Seguro tienen diferentes nombres en cada país, en cada ciudad. Pero hablo de esos viejos y descuidados que no faltan en cada ciudad latinoamericana. El depósito era uno de esos terrenos grandes donde al final de cada día se estacionan esos camiones de transporte público para dejarlos guardados hasta la mañana siguiente. Estaba cercado con lámina alta. Tenía una caseta pequeña en la entrada y al fondo, una zona más abierta donde se alineaban las unidades. De noche el lugar quedaba en silencio, apenas alumbrado por un par de lámparas y la fogata improvisada que los veladores solían encender para aguantar el frío. Y una noche de invierno, mi abuelo estaba cubriendo el turno. Eran casi las 12 cuando llegó el último chofer. Dejó su microbús al fondo, apagó las luces, cerró con llave su unidad y se acercó un momento a platicar antes de irse. Conversó con mi abuelo unos minutos, cosas cotidianas, nada fuera de lo normal, hasta que se despidió y caminó hacia su carro estacionado afuera. Mi abuelo se quedó solo, cuidando que todo estuviera bien cerrado, y fue en ese momento, al voltear hacia las filas de microbuses estacionados, que la vio. En la penumbra de una de las unidades más cercanas, casi al fondo de esta, en el penúltimo asiento, había una mujer sentada. No era una sombra, no era un bulto, era claramente una mujer, con el cabello largo y blanco, la cabeza ligeramente inclinada hacia un costado, como si estuviera esperando, o dormida. El corazón le dio un brinco. Lo primero que pensó fue que alguien se había quedado escondido en el microbús, alguna pasajera distraída o peor, alguien con malas intenciones. Así que salió corriendo hacia la salida para alcanzar al chofer antes de que se fuera. Lo interceptó ya cuando el hombre se estaba subiendo a su carro. «Oiga», le dijo, «¿se quedó alguien en un microbús? ¿Una mujer? ¿Hasta atrás? Écheme la mano para ir a sacarla». El chofer lo miró con una calma que no entendió mi abuelo. No se sorprendió, no se alarmó. Le dijo, no se preocupe, don, ya sé de quién habla. Eso es algo que se ve aquí a veces, pero no le va a pasar nada. Nomás no se le quede viendo directamente. Déjela en paz. Cuando dé su ronda nomás no vea para esa unidad. Ahí déjela». Mi abuelo no entendía nada, pero el hombre ya se había ido, como si le hubiera dicho algo completamente normal. Regresó al depósito con el corazón acelerado. El frío de la madrugada se sentía más fuerte esa noche. Avivó la fogata que los veladores usaban y se sentó frente a ella, tratando de calmarse. Pero por más que lo intentaba, no podía quitarse de la cabeza el microbús donde estaba la mujer. No quiso darle la espalda, así que se acomodó de forma que pudiera tener la unidad de frente. No fuera a ser que la mujer se bajara. Y ahí estuvo minutos, largos minutos que parecían no terminar. Pero las ganas de voltear, la necesidad de asegurarse de que seguía ahí, se volvieron insoportables. Finalmente lo hizo. Levantó la cabeza hacia el microbús.
La mujer seguía ahí, sentada, inmóvil como antes, solo que esta vez ella también lo miraba. Mi abuelo sintió cómo se le helaba la sangre. En medio de la oscuridad del microbús, los ojos de la mujer brillaban, como si fueran los de un animal reflejando la luz del fuego. Fijos, totalmente fijos, directos hacia él. El miedo fue tan intenso que sintió que el corazón se le quería salir, que le iba a dar un infarto. Buscó sus pastillas de la presión, se levantó de golpe, retrocedió hasta la puerta principal y ahí se quedó toda la noche, de pie, envuelto en una cobija, temblando más de nervios que de frío. No se atrevió a volver a mirar. Cuando amaneció y llegaron los primeros choferes para abrir, mi abuelo fue directo con ellos. Les contó lo que había visto y ellos con toda naturalidad le dijeron: «Mire, ya le tocó verla en su primera noche. Esa historia más que de miedo, es triste». Le contaron que hacía algunos años una mujer muy mayor había fallecido en ese mismo microbús. Iba de regreso a casa por la tarde, después de trabajar desde la madrugada, y se quedó dormida de cansancio en el último asiento. Pero nadie se dio cuenta de que nunca despertó. Nadie notó que había muerto. La unidad siguió toda su ruta, recogiendo y dejando pasajeros, mientras ella viajaba muerta en la parte trasera. El chofer no notó nada extraño hasta que llegó al depósito, ya de madrugada. Fue entonces que se dio cuenta que alguien seguía ahí. Y peor aún, la mujer estaba completamente fría. Había estado ahí todo el tiempo, quién sabe cuántas horas en silencio. Muerta, con toda la gente ignorándola como cuando estaba viva. Desde entonces algunos veladores y choferes aseguran verla de vez en cuando. Dicen que no es agresiva, que simplemente se aparece, como si siguiera esperando llegar a su destino, poder bajarse de ese microbús. En la entrada del depósito, junto a la caseta, hay un pequeño altar con veladoras y flores marchitas. Es para ella. Cada tanto alguien enciende una vela y le reza, pidiendo por el descanso de su alma. Como les digo, comunidad, esto le pasó a mi abuelito, pero no fue hace mucho, fue apenas en 2023. Y aunque he escuchado muchas historias paranormales en mi familia, ninguna, nunca, me dejó tan pálido como aquella tarde en que mi abuelo, cuando llegamos a su casa a verlo, nos contó lo que había vivido esa madrugada. Aún se le veía el miedo en los ojos. Aún se le ve. Descansen, que pasen muy buenas noches.